Bueno, hoy doy las buenas tardes a todos, o buenos días a quien corresponda. Agradeceros vuestro interés en las acciones que está llevando WaterExpert y en este caso al webinar que va a ofrecernos Héctor relacionado con el diseño de tratamientos biológicos y optimización mediante simulación y modelización de procesos. Pues nada, solamente agradeceros. Le paso ya la palabra a Héctor, que hará la exposición, y luego abriremos una ronda de preguntas o cuestiones, y lo mismo si Héctor hace algún alto en su exposición para aclarar algunos temas. Bueno, Héctor, te paso entonces la ponencia. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradeceros que estéis aquí presentes y que dediquéis un tiempo para estar con nosotros y bueno, y compartir pues lo que voy a tratar de transmitiros, que bueno, en gran parte pues va a tratar de reflejar lo que el propio título de este pequeño webinar indica, que va a ser pues bueno, una forma bastante moderna, de última tendencia, a la hora de diseñar. También sirve por supuesto, ya lo veremos, para el tema de explotación, pero bueno, en el caso de un diseño de una nueva planta depuradora o una remodelación, pues bueno, una alternativa bastante moderna y robusta, pues es el hecho de combinar la hoja de cálculo Excel convencional, con la que siempre hemos trabajado, incluso yo mismo todavía lo hago en parte, pero extrayendo ciertos valores que por su importancia merecen ser optimizados y tener mayor fiabilidad sobre la exactitud de los mismos, ¿qué sería realizar con estos otros softwares, estas otras herramientas de modelado y simulación? Entonces voy a proceder a iniciar esta exposición. Lo que voy a hacer es apagar la cámara para que no ocupara ancho de banda y que se pueda ver perfectamente pues las diapositivas, que incluso, bueno, ya no solo diapositivas, sino también mostrar el propio software, cómo funciona, cómo trabaja. Y para ello, bueno, dejaréis de verme la cámara web, pero bueno, eso no es lo más importante. Era este inicio para que me pusierais cara, pudierais encontraros conmigo de una forma como más cercana y más amigable, porque bueno, al fin y al cabo esto va a ser algo distendido en donde podemos compartir. Creo que incluso hay botones que arriba del todo que habla de participante, reclamar función del organizador, o sea, donde podréis incluso pues lo equivalente a levantar la mano para hacer alguna pregunta, aunque luego hay alguna rueda de preguntas específica. Cuando lo consideréis podéis tratar de participar. Eso no sería mayor problema. Bien, pues entonces detengo el vídeo y voy a compartir mi pantalla. Me imagino que ahora en unos segundos pasaréis a encontrar mi fondo de pantalla. ¿Es así, Javier? ¿Tú lo puedes ver? Sí, sí, lo estamos viendo. Vale. Bien, pues en ese caso vamos a empezar por esta primera diapositiva, en donde lo que trato de explicar es lo que he adelantado un poco antes. El hecho de que mediante sistemas de simulación informática vamos a conseguir el valor fiable y más exacto y más optimizado de una serie de parámetros que por su importancia pues, resultan claves en el diseño de una planta depuradora. En este caso, como podéis ver en la propia tabla, pues sería el tema de los bombeos. Los bombeos, especialmente, por ejemplo, el caudal de recirculación interna, en el hecho de una planta depuradora, pues bueno, puede significar el 300, 400, 500% de lo que supone el caudal influente de la planta. Luego, significa un coste de explotación importante. Tener una fiabilidad sobre que no hemos sobredimensionado el caudal de recirculación interna o no infradimensionado puede tener una repercusión muy importante tanto en costes de explotación como también en la calidad del efluente. La recirculación interna la utilizaríamos para asegurar una correcta desnitrificación, para saber que somos capaces de retornar a cabecera de reactor, a la cámara anóxica, esos nitratos que hemos conseguido generar en la zona óxica. Pues bueno, este valor, caudal de recirculación interna, puede ser uno de los importantes para el diseño posterior mediante hoja Excel. Ahora veréis, lo que quiero decir es que este conjunto de valores, que a modo de resumen se trataría de bombeos, ya sea recirculación interna, recirculación externa, caudal de purga, un caudal más pequeño, pero importante a la hora de definir el comportamiento del reactor, porque bueno, tiene mucha repercusión sobre el tema de la edad del fango y sobre la concentración de sólidos en el reactor. El tema de consumos de aireación, también
una importancia crucial a la hora de definir, pues para las características de nuestro efluente, las que queramos conseguir, el consumo que puede haber de oxígeno ligado. Y, por supuesto, en último lugar lo he puesto, pero quizás también el más importante, pues el tema de los volúmenes. Exactamente qué volúmenes nos harían falta de reactor óxico, el del anóxico, el del anaerobio, si hubiera eliminación biológica de fósforo. Pues bueno, esos valores son los que llevaríamos en esta otra diapositiva, se vería así, a una hoja Excel. Hasta ahora estos valores de caudales, de consumos de oxígeno, de volúmenes de reactor, eran calculados hace unos pocos años. Lo habitual era calcularlos a partir de la propia hoja Excel. Entonces esos valores tienden a estar directamente un poco sobredimensionados, suelen ser bastante robustos, muy del lado de la seguridad, que bueno, es una opción viable, pero en ciertos casos en donde quieres pues optimizar costes de implantación y de explotación, el tender a reducir esos márgenes de seguridad, pues lo puedes hacer con las consecuentes ventajas económicas que conlleva, pero tienes que estar seguro de su fiabilidad y de la capacidad de predicción de la calidad del efluente que crees que vas a poder conseguir. Entonces, lo que haríamos sería llevarnos, en este caso, los volúmenes ya sabidos de volumen total, por ejemplo, o de consumo de oxígeno total a nuestra hoja de cálculo Excel, la que teníamos siempre de toda la vida, de manera que a partir de estos valores podamos seguir deduciendo el resto de valores de diseño que nos permitirán definir la planta. Por ejemplo, en el caso del volumen del reactor, el tema del volumen, pues bueno, es el valor final, pero necesitaríamos darle unas dimensiones. Necesitaríamos saber pues si es un carrusel o si es un Orval, bueno, un flujo pistón. Al final tenemos que saber pues cuánto debería tener de largo, por ancho, por alto. En el tema de oxigenación, una cosa es saber los kilogramos de oxígeno que consume la biomasa, que consumen las bacterias. Eso se llama el OUR, bueno, el Oxygen Uptake Rate, que a la hora de hablar con el fabricante, con el suministrador de las soplantes, no vale con decirle ese valor. Tienes que decirle al final cuántos metros cúbicos de aire necesitas que esas soplantes introduzcan en el reactor. Pues bueno, esto necesitará de tu habitual hoja de cálculo, en donde en función de la altitud de la planta depuradora, de la temperatura del licor mezcla, la concentración del licor mezcla y otra serie de factores, poder llegar a conseguir ese valor final de metros cúbicos hora, caudal de aire, que te haría falta. Entonces, bueno, esto sería análogo al resto de parámetros que componen la depuradora, pero digamos que de esta forma trabajamos con la hoja convencional de siempre, aunque hemos definido externamente una serie de valores, los más importantes, que condicionan el diseño. Estos caudales de bombeos, estos volúmenes y estos consumos de oxígeno. Entonces, antes de pasar a esta última diapositiva que quería presentaros, ¿de dónde provendrían estos valores que comento que vienen a su vez de un diseño mediante herramientas de modelado y simulación? Pues bueno, en este caso os muestro un caso concreto que sería un ejemplo en el que quizás sea mejor todavía visualmente así. Un ejemplo en donde, bueno, se va a construir una nueva planta depuradora. Sería todo esto que aparece en la parte inferior de la pantalla, lo que aparece más en color negro, en donde podréis ver que, bueno, pues existen un carrusel de aireación y previamente a él, pues un conjunto de cámaras anóxicas, una cámara anóxica grande y unas cámaras más pequeñas anaerobias. Y a su vez es una planta en la que se combina con un tratamiento también de MBR, o sea, un tratamiento mediante membranas en donde, bueno, pues evitamos la decantación secundaria introduciendo pues una serie de membranas en su interior que harían esa función de separar el licor mezcla del efluente. Entonces, esto se convierte en una situación algo compleja, en donde digamos que tienes un mismo influente, tanto para el reactor MBR, que trata una parte del caudal, como para el carrusel, el sistema convencional de reactor biológico, que trata otra parte del caudal. De manera que luego la mezcla de los dos efluentes se convierte en el efluente final, que sería el que pues sería controlado por una entidad de laboratorio que hiciese las analíticas pertinentes. Entonces, esta complejidad de sistema, en donde intervienen casi dos depuradoras en una misma parcela para luego juntar su efluente, pues puede ser representado
de esta forma en este tipo de simuladores. Ahora mismo pues estaréis viendo más que nada pues, un conjunto de líneas, de bloques que no sabéis todavía muy bien qué puede ser, pero bueno, os lo puedo ir comentando. En este caso, pues hay una serie de bloques que, si vemos los más importantes, pues sería una introducción de un influente. No se introduciría de cualquier forma. De hecho, este influente se tiene que introducir según un fraccionamiento mucho más desglosado que el habitual de una hoja Excel. Una hoja Excel lo normal es pues, poco más que introducir el caudal, la concentración de DBO5, de los sólidos en suspensión y de nitrógeno total. Bueno, en este caso, y fósforo total, si hubiera también eliminación biológica de fósforo. En este caso se tiene que hacer una descomposición, en el caso de utilizar un simulador, hay que hacer una descomposición mucho mayor. Ya no trabajaríamos con DBO, trabajaríamos con DQO, que al final viene a representar lo mismo, viene a representar contaminación, concentración de materia orgánica, pero habría que desglosarlo según sus diferentes fracciones. Habría fracciones particuladas, que van como sólidos en el agua, fracciones solubles, que irían disueltas en el agua. A su vez, cada una de estas posee unas partes que son biodegradables, otras que son no biodegradables, y bueno, de manera análoga se podría aplicar al nitrógeno y fósforo. De manera que una vez tienes caracterizado ese influente, lo puedes introducir en el... Si le doy al bloque, a ver si aparece aquí. Bueno, ahora mismo no está cargado, no podríais verlo, pero una forma de verlo más rápida sería, para los que estéis un poquito familiarizados con este tema de modelado y simulación, pues bueno, esto que aparece aquí de una C de concentración que hace referencia a una SI. Bueno, esto se referiría a una fracción soluble inerte de la DQO. No voy a meterme en esto en estos momentos, pero esto es lo que os digo que representaría un influente. Toda esta columna, que es algo más que un valor solo de DBO, sólidos y nitrógeno total, ya veis que es algo más que eso, pues todo eso caracteriza de una manera muy fiable y muy discretizada a nuestro influente. Entonces ya estamos partiendo de un hecho de tener mucho mayor grado de detalle de lo que estamos metiendo en la depuradora. Luego es ya el primer inicio de tratar de tener datos más fiables, con mayor capacidad de predicción sobre las conclusiones finales de diseño que practiquemos. Entonces, volviendo a lo que sería el lienzo del dibujo, pues bueno, aparte de un influente y la posibilidad de adición de ciertos reactivos químicos si hicieran falta, este de aquí abajo representaría la adición de metanol en caso de que nos encontrásemos en una situación en la que nos faltase materia orgánica soluble para desnitrificar. Es un caso que no suele ocurrir demasiado, quizás sí en algunas plantas más del norte de España, más en temas en depuradoras industriales, pero bueno, lo puedes prever, luego decir que no le metes metanol, pero lo tienes ahí previsto si te hiciera falta. Lo mismo para el tema de eliminación química de fósforo. Esto sería una representación de adición de cloruro férrico, ¿vale? Pues un reactivo que puede precipitar el fósforo, aunque en este tipo de planta pues se ha planteado aquí al final este conjunto de cámaras de forma circular representarían lo que viene a ser un carrusel de aireación, que estaría precedido previamente pues por otras pequeñas cámaras, cada una con un volumen diferente. O sea, que tengan el mismo dibujo no significa que tengan el mismo volumen. De hecho, esta primera significaría cámaras anaerobias que son muy pequeñas. Sin embargo, esta representaría una cámara anóxica que, introduciendo en el sitio que le toca el volumen, pues representaría ese volumen anóxico que tenemos disponible. Además, como se haya presentado la imagen de esa implantación, como la depuradora convencional se puede combinar con otra depuradora de tipo MBR, pues ese MBR, que estaría precedido a su vez de una cámara anóxica, de una cámara óxica y por último una cámara de membranas, pues también puede ser reproducido en el simulador. De forma que podemos conocer el efluente en todos esos valores que nos pueden llegar a interesar, de DBO, DQO, oxígeno disuelto, nitrato, fosfatos. Todos esos valores podemos llegar a conocerlos en los diferentes puntos de la planta, ya sea en el efluente del reactor, ya sea en el efluente del decantador secundario, o incluso, bueno, no está representado en este caso, pero podemos hacer la unión de estos dos caudales, salida del reactor convencional y salida
del MBR y también ver la calidad en ese punto, la calidad del agua. Y todo esto sin olvidarnos pues que también hay una línea de fangos. Esto ya sería un modelo integral que no solo simula la línea de agua, sino también la línea de fangos, de forma que a partir de una purga que se realizase de la decantación secundaria, podemos introducir otros bloques que simularían el espesamiento, ya sea por gravedad o por flotación, otro bloque que simularía la deshidratación, en este caso mediante centrífuga, y todo esto tratando incluso los fangos que se generarían dentro del propio MBR. De manera que, a partir de una serie de gráficas, que todavía no he activado, ahora lo activaré, podemos obtener visualmente los resultados que nos interesen, ya sea pues la calidad en cuanto a nutrientes y materia orgánica, ya sea en cuanto a consumos de oxígeno, ya sea en cuanto a la concentración de sólidos y edad del fango, y todo esto con una cierta comodidad, que es poder elegir una propia ventana en la que, en función de aquellos parámetros que marcan, que condicionan de sobremanera el diseño del reactor, pues poder decir, mira, la recirculación externa, si la planta va a tratar unos 15.000 metros cúbicos al día, pues puede ser el 100%. Pues puedo mover esta barra y situar un caudal en torno al 100%. Recirculación interna, pues bueno, puedo suponer que sea el 200%. Esto es para ir haciendo pruebas, iteraciones, e ir probando unos ciertos valores que me pueden llegar a interesar. La purga de fangos es más difícil de establecerla a priori, pero bueno, podemos poner un valor en cuanto a 900 metros cúbicos día. Entonces, una vez tuviéramos generado este modelo, ya podríamos apretar a este botón de iniciar para empezar a recibir mensajes de resultados. Como veis, está pensando un poquito. Vamos a ver hasta dónde piensa y empieza a darnos resultados. Vale, pues como veis, el sistema empezaría a generarte ya una serie de información que en este caso pues estaría refiriendo, por ejemplo, esta línea azul de esta gráfica de aquí arriba, referida al nitrógeno a la salida del tratamiento convencional, pues en torno a 11 ppm de nitrógeno total. En cuanto a la línea naranja, nitrógeno amoniacal, estaríamos en torno a 2,3 ppm. Lo mismo en cuanto a temas de oxigenación. Podemos llegar a conocer pues, cuántos kilogramos al día estaría consumiendo el carrusel, con qué concentración existente en los diferentes puntos del carrusel. Estaría en torno a 2 ppm. En cuanto a, en este eje de la izquierda, representada por la línea azul, estaríamos viendo la concentración de sólidos en el reactor, que estaría más o menos rondando los 3.500 ppm, sería un valor razonable. En este eje de la derecha estaríamos viendo la línea naranja, que nos representaría la edad del fango, aquí viene representada como SRT, de las siglas en inglés, de Sludge Retention Time, que estaría rondando algo así como sobre 18 días. Y lo mismo podríamos pasar a ver del reactor MBR, podríamos ver la evolución de los componentes nitrogenados, los componentes del fósforo y de la materia orgánica. Y lo mismo en cuanto a consumos de oxígeno en el reactor MBR. Entonces, bueno, el simulador sigue simulando, va simulando una serie de días, por lo tanto te va dando la información en cada instante de tiempo. Pues bueno, esto es a grandes rasgos, por explicaros de esta forma cómo puedes llegar a conocer con exactitud los valores del efluente conseguidos, de manera que trataríamos de minimizar los volúmenes de reactores, minimizar también los tamaños de los bombeos y minimizar el consumo de oxígeno, de forma que consigamos optimizar esos costes de implantación y de explotación, asegurando la calidad del efluente que nos es exigida al principio del diseño. Esto era el ejemplo que quería proponeros como caso de diseño. Ahora lo que os querría enseñar, y antes voy a hacer una parada por si queréis hacer algún tipo de preguntas, un caso de aplicación de este software no ya a un diseño, sino a una explotación, a un caso de una EDAR que ya existe y está en explotación. Entonces, ¿quisierais realizar alguna pregunta? ¿A alguien? No sé si eso se realiza con el propio chat o si alguien puede activar el audio. No, voy a activar el audio de todos. No, en principio no tengo ninguna duda que plantear yo. Vale.
No, es solo si alguien si alguien quisiera mencionar algo, alguna experiencia, algo que le haya hecho despertar la curiosidad por algún aspecto. Si no, no pasa nada. Yo entiendo que en estos momentos da un poco de corte decir algo. Lo entiendo. Pues nada, continuamos entonces, Héctor. Muy bien. Pues entonces sigo compartiendo la pantalla y vuelvo al PowerPoint para enseñaros un caso concreto. En este caso me centro en otra depuradora que también es con sistema MBR, aunque únicamente MBR, no se combina con un sistema convencional. En este caso se llama la depuradora de Arenales del Sol, que está en Alicante, es de bastante reciente puesta en marcha, ahora como 3 años que se ha puesto en funcionamiento, y bueno, pues tiene unas ciertas particularidades. De hecho, este tipo de membrana, aunque existen diferentes tipos de membranas, esta en concreto, por ser membrana de placa plana, que de hecho creo que se ve aquí, en esta diapositiva, aunque luego volveré a la anterior, este tipo de membrana plana, a diferencia de las que son de fibra hueca, que también son casi las más habituales, requieren una elevadísima concentración de sólidos en el reactor para poder empezar a permear, o sea, para poder empezar a trabajar y poder separar del licor mezcla lo que es el efluente de lo que es el resto de esa biomasa y el resto de materia orgánica en concentración que quede en el reactor. Como pongo aquí, pues su valor habitual puede rondar los 12.000 ppm, 12.000 miligramos litro. O sea, estamos hablando de algo casi, pues podría ser 4 veces más que lo que tendría habitualmente un reactor convencional, que podría rondar los 3.000 ppm. No es obligatorio llegar a 12.000, pero sí que por motivos de garantía el fabricante solo te conserva la garantía si no has trabajado a menos de 7.000 ppm. Con menos concentración se supone que el tipo de flóculo formado no posee la consistencia suficiente como para resistir ese efecto de una pequeña depresión que se ejerce desde dentro de las membranas. Las membranas en la pared que ofrecen realizan como una succión de ese licor mezcla, de manera que el flóculo queda pegado en la pared externa de la membrana. Eso no es problema porque existe un sistema de limpieza por aireación, o sea, en la parte inferior de esta membrana habrían una serie de difusores de burbuja gruesa que insuflan burbujas con una gran turbulencia que lo que hacen es que arrastren los flóculos que quedan pegados en la pared externa de la membrana. Entonces, para que no haya problema, se supone que la consistencia de ese flóculo no tendrá ese problema a partir de unos 7.000 ppm. Bueno, entonces, esto, que es una particularidad de estos sistemas, pues se convierte en una cierta complejidad en su puesta en marcha. Y es porque al final partimos, en el momento de iniciar la puesta en marcha, pues de un reactor que o bien podríamos llenarlo, y no es lo habitual porque tiene un coste muy superior, del licor mezcla de otras plantas depuradoras cercanas, si las hubieran, pero claro, eso requiere para llenar tantos miles de metros cúbicos, pues son muchos decenas y decenas de camiones Cuba transportando ese licor mezcla. Entonces, lo habitual suele ser traer, bueno, pues para un proceso de siembra convencional, es traer una pequeña fracción de ese volumen de otras plantas depuradoras que sí que tengan un licor mezcla sano, que no esté con problemas de filamentosas o que tenga inhibidores por temas de vertidos industriales, y a partir de ahí, pues bueno, alimentarlo con influente, con materia orgánica y nutrientes, y airearlo para tratar de hacer que ese licor mezcla pues vaya permitiendo que le entre un nuevo caudal, que ese nuevo caudal no diluya en exceso la concentración de sólidos en el reactor y permita ir subiendo esa concentración, como mínimo a 7.000 ppm. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, esta planta, en donde cada uno de estos numeritos representa los diferentes procesos que la componen, os las describo brevemente para que simplemente las situéis, para que no sea únicamente una membrana metida en un reactor, pues bueno, para que veáis este primer edificio grande,
pues es la tendencia, digamos, de las nuevas plantas, pues es tratar de, para evitar proliferación de olores, tener todo contenido, todo lo que es el pretratamiento y todo lo que es el espesamiento y deshidratación, pues tenerlo confinado en un espacio que sea fácil de desodorizar y tenerlo bien controlado. De manera que, efectivamente, por aquí estaría todo el pretratamiento y este edificio más pequeño pues contenía el espesamiento, que en este caso eran espesadores rotativos, que son más pequeños, conllevan un consumo de polielectrolito adicional, o sea, conllevan un mayor coste de explotación, pero bueno, tienen las ventajas de menor ocupación de espacio, que en este caso pues es obvio que no ocupa mucho. Y luego lo que más nos interesaría sería toda esta zona, números 5, 6 y 7, en donde al principio podemos encontrar unas pequeñas cámaras anóxicas, seguidas de unas zonas de óxicas, zonas de aireación, y por último, esto que se ve con cubiertas azules, eran las membranas, que os he enseñado en la diapositiva que viene luego después, que es donde se produce pues esa separación, aparte de que se produce todavía degradación de materia orgánica y nitrificación, bueno, también se produce esa separación del licor mezcla para obtener ese efluente de una elevada calidad, que es el que proporcionan precisamente las membranas. Bueno, ya por curiosidad, este último edificio que aparece con el número 9 es donde se ubican las bombas que succionan, que permiten obtener ese permeado a través de las membranas. Vale, pues dicho esto, en este caso os comento que fue una situación en la que pues para la puesta en marcha se requería un tiempo demasiado elevado que se salía en muchos meses del plazo disponible que tenía en este caso la empresa constructora para realizar esa puesta en marcha. De hecho, se juntó la circunstancia de que, bueno, pues por temas, como a veces suele pasar, que se mezclan temas políticos con temas de técnicos, pues se acercaban las elecciones y como un mes antes de que sean las elecciones no pueden haber inauguraciones de ningún tipo, pues bueno, hasta esa fecha antes, ese mes antes de las elecciones, pues se hablaba de que iba a venir el presidente de la comunidad en ese momento a inaugurarla y que había que correr como fuera para asegurar que la planta estaba en marcha para esa fecha y a la vez asegurar que no se perdía la garantía de esta marca de membranas. O sea, teníamos que llegar como mínimo a 7.000 ppm. Entonces, en este caso, para tratar de asegurar que llegábamos en tiempo y trazar la mejor estrategia posible que permitiese ese crecimiento de membranas, ese crecimiento de sólidos en la cámara de membranas, pues lo que se hizo fue generar un simulador en donde tendríamos los elementos esenciales. En este caso, como nos queríamos centrar en la línea de agua, pues podemos simplificarlo al máximo y llegar al hecho de tener únicamente un influente, una zona anóxica, una zona óxica, con este otro controlador que, bueno, significa que es un controlador PI que se encargaría de mantener una consigna de oxígeno disuelto al valor que queramos, y lo mismo con la zona de membranas, para poder tener finalmente un efluente. Bueno, he representado el tema de espesamiento, no es en este caso lo que más nos haría falta. Lo que nos necesitaríamos es representar y obtener los valores de la calidad del efluente en el periodo que nos interesa. O sea, nos interesa en un mínimo periodo de tiempo saber ya no tanto, como he dicho, la calidad del efluente, sino ese crecimiento de sólidos que permita poder empezar a trabajar con el sistema de membranas. Entonces, en esta planta lo que se hizo fue, para conseguir que los sólidos crecieran en el reactor, operarlo a un modo secuencial. O sea, no se llenó la cámara de membranas de licor mezcla, sino que las cámaras previas, la anóxica y la óxica, eran las que recibían el caudal influente y las que recibían aireación, la cámara óxica en este caso. De manera que se colgaron de manera provisional una serie de bombas sumergibles que lo que hacían era, a diferentes ciclos, pues después de un ciclo de aireación venía un ciclo de decantación, esto era algo provisional, ciclo de decantación, de manera que luego, digamos que 1,5 metros de clarificado, la parte superior del volumen que había dentro del tanque óxico, se suponía que se convertía el último 1,5 metros, el más superior, en algo más clarificado después de haberlo dejado decantar, y esas bombas sumergibles pues se encargaban de sacar ese volumen perteneciente al metro y medio que existía en su parte superior. De esta forma, cuando bajabas el nivel, lo bajabas 1 metro, 1,5 metros, volvías a meter influente, volvías a airear, volvías a decantar y volvías a sacar ese metro y medio de la mina de agua que te permitía. Entonces, este proceso se simuló y se vio que con el caudal influente que teníamos en esos momentos, que rondaba en torno a los 500 metros cúbicos día, no más, aunque la planta estaba diseñada para 6.600 metros cúbicos día, o sea, teníamos mucha falta de caudal.
Estos 500 metros cúbicos eran solo 500 porque esto provenía de a la vez que estaba esta planta, existía también en funcionamiento la antigua planta depuradora que sería demolida al final de la puesta en marcha de esta nueva depuradora. Pero esa antigua planta teníamos compromisos adquiridos de agua que tenía que dar a regantes y en principio solo nos dejaba 500 metros cúbicos día para poder hacer este proceso de siembra. De manera que esto, pues bueno, lo simulas y vas viendo que en caso de querer llegar a unos 6.000, ya no digo 7.000, como decía antes, 6.000, con eso ya podríamos casi conformarnos, 6.000 ppm en el reactor, pues vemos que necesitaríamos irnos a más de 3 meses. Imposible, no se admitía un retraso tan grande. Entonces, si pudiéramos llegar, por ejemplo, a tener 2.000 metros cúbicos al día, que era lo máximo que llegaba a la planta, pero que esos 2.000, 1.500 se lo quedaba la planta existente, pues vemos que la evolución permitiría en poco más de 20 días conseguir llegar a ese objetivo de como mínimo 6.000 metros cúbicos día. Entonces, en nuestro caso, ¿qué se consiguió negociar? Pues bueno, por un lado, el conseguir 1.000 metros cúbicos al día, que lo podemos traer en la siguiente diapositiva. Ya no son 500, no son los 2.000 que llegan, pero bueno, 1.000 metros cúbicos al día. Con eso se acortaba el tiempo, pero no lo suficiente. Entonces, bueno, pues la opción que quedaba era la de introducción de materia orgánica soluble, o sea, un sustrato soluble externo, tipo metanol, o, que como fue en este caso, un residuo de una industria de golosinas más o menos cercana, que viene a actuar como el metanol. Al final era como, pues bueno, un influente sumamente concentrado, con una DQO elevadísima, en torno a, cuando se analizó, pues tenía, en estado puro tenía como 1 millón de ppm de DQO, que debía ser correctamente diluida para ver cuántas inyecciones, o sea, cuántos kilos de DQO externo deberíamos realizarle al reactor para conseguir acotar y minimizar el tiempo de puesta en marcha. De esta manera, lo que os comentaba, si conseguíamos meter 1.000 metros cúbicos al día, bueno, conseguíamos reducir drásticamente el tiempo de puesta en marcha hasta 36 días, que ya es reducirlo mucho, pero tenía que ser aún menos. Si necesitamos que sea aún menos, podemos ver cuántas inyecciones puntuales de DQO nos haría falta para cambiar la pendiente de crecimiento, de manera que finalmente se pudo llegar a la conclusión de que eran necesarios lo equivalente a 3.880 kilogramos al día de DQO externos, que podrían ser repartidos a lo largo de 24 horas cada 3 días. O sea, durante un día se metía lo equivalente a 3.880 kilos de DQO y luego esperabas 2 días sin introducir esa adición de melaza externa. Se llama melaza ese tipo de residuo que introducíamos. Bueno, pues de esta forma se consiguió efectivamente acelerar mucho el proceso y llegar a tiempo al compromiso adquirido en plazos de puesta en marcha. Y bueno, una vez que el modelo es generado, quedaría el tema de, bueno, ya que tengo una planta existente, ya que empiezo a tener datos, pues puedo llegar a calibrar y validar el modelo. O sea, puedo tener, ya no quedarme en datos teóricos, no quedarme con los parámetros de coeficientes cinéticos y estequiométricos que definen el modelo y que no os he comentado, no es el momento. Fueron una serie de parámetros que condicionan el funcionamiento del modelo, que provienen de la bibliografía especializada, sino que ya puedo cogerlos y modificarlos para estar seguro de que el modelo, lo que he creado, es capaz de ajustarse a la realidad de la planta. Quiero decir, se midió posteriormente, en color rosa, que la evolución de los sólidos de suspensión en el reactor experimentó este tipo de crecimiento. De manera que cuando generas con el modelo, le introduces el tipo de influente que hubo en la planta, en realidad, en estas fechas, de febrero a marzo, le introduces las condiciones de operación que hubieran en ese periodo. Pues se operó con este caudal de purga, con esta recirculación interna, se operó con esta temperatura en el licor mezcla. Pues bueno, todos esos factores los introduces en el simulador y si, por ejemplo, en este caso, ves que se superponen bastante razonablemente el crecimiento de sólidos reales, color rosa, con el simulado en color azul, pues ves que el modelo ha sido capaz de predecir con bastante fiabilidad, con bastante exactitud, lo que ocurrió en el pasado. De esa forma tienes mayor certeza de que el modelo es capaz de reproducir en el futuro nuevos escenarios que puedas imaginar. Es decir, no se va a entender, pero bueno, es un ejemplo de cómo al final pues lo que se planteó es utilizar esta herramienta para posibles escenarios futuros de explotación que se dieran, tales como decir, bueno, pues en verano, ¿qué pasaría si me entran
una serie de caudales que estarían aquí arriba, que pueden ser 6.166 metros cúbicos al día, 5.500, 4.500, bueno, pues en función de diferentes caudales que me entren, cómo debería operar la planta en cuanto a caudales de recirculación óptimos, interna, de purga, cuál debe ser la edad del fango, para obtener esta calidad del efluente que me asegura el cumplimiento con los requisitos que tengo firmados con el pliego y operando a una concentración de sólidos concreta. Entonces, todo esto se puede reproducir en diferentes escenarios, ya sea verano, invierno, con diferentes caudales, diferentes concentraciones, incluso entre dos mismos veranos trabajar a diferentes concentraciones en el reactor, ya sea 10 gramos litro, 15 gramos litro, con las consecuencias que tendría en los temas de consumo de aireación. Y así, pues bueno, se generó una especie de guía de manejo de buenas prácticas para el explotador, para que tuviera una guía en el futuro, para que pudiera saber en función de los diferentes momentos, situaciones que pueda encontrarse, qué consejos puede encontrar a la hora de condicionantes de operación, parámetros de operación sobre los que él puede actuar y que le pueden ayudar a conseguir esa calidad del efluente exigida con los mínimos costes de explotación posibles. Pues creo que con esto, en principio ya he acabado la exposición, Javier. Vale, perfecto. No sé si quieres hacer a modo de resumen y si no, comentamos un poco, hacemos algunas preguntas a los asistentes y luego si quieres comentamos el tema del curso y un poco qué es lo que pueden esperar a los que le puede interesar ampliar todo esto, ¿vale? Sí. Voy a habilitar los micrófonos de todos y el que quiera hacer alguna pregunta a Héctor, pues que pida paso. Si alguien se atreve, que no voy a comer a nadie, si existe alguna duda. Un comentario, alguna impresión. Sí, Héctor, soy Raúl Torrejón de la empresa Saler. Yo te quería preguntar, el programa de simulación que nos has mostrado es de la firma West. Sí. Nosotros normalmente, no trabajamos con ningún simulador, trabajamos, como tú has dicho también al principio, exclusivamente con hojas de cálculo, pero sí nos estamos planteando la posibilidad de adquirir algún simulador. He visto que estaba este en el mercado y hay otro de la firma Hydromantis, no sé si lo conocerás, CapWorks. Sí. Entonces, no sé, quería un poco que nos orientaras un poco ventajas y desventajas de uno y otro si los conoces. Sí, son varios los que existen. Los más famosos pues son efectivamente el West, otro muy famoso es el BioWin, otro es el GPSX. Y bueno, yo cuando me preguntan esto al final siempre suelo contestar lo mismo. Y es que en realidad son muy parecidos. De hecho, la teoría que los fundamenta es lo mismo en todos los casos. O siempre sus comerciales se empeñan en tratar de demostrar que cada uno es diferente a los demás y trae más ventajas que el otro. Pero en esencia es la misma teoría la que trabajan. Entonces, para mí, lo más importante al final es la postventa. O sea, es el hecho de que yo cuando compro esto, es muy similar, todos rondan sobre los 5.000 euros, poca cosa, pero bueno, todos rondan sobre ese precio. Compras un paquete informático que no está exento de cierta complejidad. Entonces, para mí lo más importante es la posibilidad de tener respuesta ante esas dudas que se van generando. Yo he tenido que pelearme bastante y bueno, estoy bastante contento, muy contento del tipo de respuesta y de apoyo que he tenido. Porque sé de algunas marcas, no voy a decirla en concreto, pero bueno, sé de las que he mencionado, que el tema de consultas pues tenía un precio muy elevado. Era un tema que luego salía, es normal, sale más cara la formación y resolución de dudas que el que la compra del propio software. Sin embargo, con West, pues bueno, no he tenido ese problema para nada. Incluso tienen como pertenece a una casa que se llama DHI, que tiene más softwares, no solo de modelado y simulación de depuradoras, sino también de temas de flujos, de temas de ríos, avenidas, inundaciones. Pues bueno, dentro de este foro que tienen, dentro de DHI, tienen un foro dedicado a West. Y ahí la verdad que tengo facilidad de poder poner una consulta y la verdad es que en unas 24 o 48 horas sueles tener la respuesta y no es una respuesta vaga, sino que sobre ella puedes volver a replantear preguntas y te siguen respondiendo. Y si no llegas a una solución, lo normal es que incluso te dicen, bueno, pues mándame tu proyecto y te lo miro y trato de ayudarte.
Entonces, esa cercanía que me ha dado, en este caso, la Casa West, para mí vale mucho. O sea, en otros casos sé que hay que preguntar a Canadá, pues en el caso este de GPSX, con la diferencia horaria, con el tema del idioma, bueno, puede ser una complejidad. Entonces, yo he probado West y la verdad que estoy bastante contento. O sea, West sí que te dan soporte en español. Bueno, en este caso este foro es en inglés, aunque la persona que suele responder es italiano, es un chico italiano el que suele responder, y bueno, entre el español y el italiano, en caso de emergencia, se entiende bastante bien. No me ha hecho falta mi caso, porque bueno, sí que puedo entenderme con él en inglés, pero vamos a estar con él en persona y sé que se puede incluso llegar a hablar en italiano. Incluso, bueno, si te hiciera falta, hasta bueno, ya que nos hemos conocido y tal, bueno, no puedes probar a preguntarme, ¿eh? O sea que no te voy a cobrar por ello ni nada, o sea que no habría problema. De acuerdo, gracias. Héctor, te quería pedir que dado que ya vamos un poco avanzados en el tiempo y seguramente habrá más preguntas, las respuestas a ver si las podemos hacer más abreviadas y si no ya luego en una parte o a través de un email, ¿vale? Vale. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta más? Porque os he silenciado, en todo caso activáis el micro y pedís la palabra. El micro está a la derecha, un pequeño icono. Vale, soy Carlos Antoñanzas. Hola, Carlos. Una pregunta. El desarrollo del curso que proponéis tiene... ¿Se propone una versión del software de estudiante o algo por el estilo? ¿O simplemente sería con tu versión del programa? Sí, bueno, en esta versión online lo que hay son dos módulos. De los 10 módulos que tiene el curso, el primer curso, sí que tiene 2 módulos en los que se trabajan con una versión demo. Entonces, una versión limitada. De hecho, no es esta versión última que habéis visto, es la versión anterior. O sea, el fundamento es el mismo, pero cambia un poco la interfaz. Eso es otro tipo de interfaz, no de correspondiente a esta última versión. Entonces, no se puede llegar a hacer lo mismo que con una versión completa, pero bueno, sí que te permite pues generar las gráficas, generar pantallas de variables de control, estas barritas que os he enseñado para elegir qué variables de control quieres elegir, de recirculaciones, de consignas de oxígeno, y tal y como están planteados los ejercicios, pues bueno, el segundo de ellos es sobre una planta que ya os doy creada, pues que tiene este volumen anóxico y estas recirculaciones. Lo que sí que, por ejemplo, pido es pues diseñarla de forma que optimice los caudales de recirculación, purga, consignas de aireación, para conseguir una calidad del efluente concreta. Te digo, pues nitrógeno amoniacal quiero tanto, nitratos tanto, y una concentración de sólidos en el reactor en torno a 3.500. Entonces, no es lo mismo que tener una versión libre, completa, pero mucha gente ha hecho ya este curso y bueno, la verdad que nunca nadie ha mencionado de que le haya parecido insuficiente. También queda otra opción, que es en caso de que lo pruebes, si te gustase, se podría hablar con la casa de HI, con los dueños de West, porque si en principio ven que puede haber cierto interés, puede haber cierta potencialidad de compra, lo que hacen es que sí que te pueden enviar un mes completo, un mes de licencia completa gratuita. Eso lo envían por correo, porque tienen que mandarte un DVD, tienen que mandarte una licencia que es como un lápiz de memoria, que durante un mes la tienes y bueno, luego decides si la compras o no, y si no la compras no pasa nada, te devuelves esa licencia por correo postal en un sobre y ya está. O sea que esa posibilidad también existiría. Eso solamente como para ampliar, evidentemente esa gestión la tiene que hacer el propio interesado. Nosotros no intervenimos en ese tipo de gestiones. Yo os podría dar el nombre de la persona con la que tenéis que tratar y no nos llevará ninguna complejidad. ¿Hay alguna otra cuestión? Habilitáis vuestro micro y entráis. Si tenéis algún problema me mandáis un chat y os habilito yo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes un LinkedIn? ¿Perdón? ¿Quién eres? ¿Raúl? Hola, ¿hay alguna pregunta más? No sé, Héctor, si pudieras poner la diapositiva del curso y explicar un poquito qué es lo que pueden esperar. Sí, ya por último, os mostraré
mostraría que en caso de que alguien estuviera interesado en el tema de los cursos, pues bueno, ahora mismo dentro de WaterS pues hay 3 que tendrían que ver con lo que he expuesto hoy, que sería este primero, que habla de diseño de tratamientos biológicos convencionales, es decir, pues con la hoja Excel, si no quieres llegar a este uso de simuladores y bueno, pues como yo también trabajo muchas veces pues con el tema de hoja Excel, bueno, existe la posibilidad de un curso que tiene que ver con el sistema del tratamiento secundario, tema de reactor biológico y decantación, explicado no solo a través de hojas de cálculo, sino también previamente pues con la teoría esencial que lo fundamenta. Incluso hay un último módulo que es de introducción al modelado y simulación, ya que os he mostrado que existe cierta sinergia entre ambos, pues este curso compondría tanto una teoría fundamental básica, pero también robusta para el tema de diseño convencional, luego un diseño mediante hoja Excel muy desglosado, celda a celda, dentro de las diferentes filas, las cientos de filas que componen al final un diseño de un tratamiento biológico y decantación secundaria, y luego una introducción al modelado y simulación. Y luego otros 2 cursos de modelado y simulación ya muy específicos. El primero de ellos, más sencillo, porque no contempla la eliminación biológica de fósforo, es únicamente la eliminación de materia orgánica y nitrógeno, lo que suele ser lo más habitual, y un segundo curso que da un paso más, coge el segundo modelo de la IWA, que son los que desarrollan estos modelos, y en donde, bueno, pues ya adiciona eliminación biológica de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. De manera que, bueno, entre ambos pues repasas toda la teoría, pero ya a un nivel mucho más detallado y pormenorizado, pero entendible. Porque esto es lo importante. O sea, yo en su momento, si no me hubiera aclarado con esto, no sería capaz de poder exponerlo de una forma clara y sencilla, y me aburriría y no lo haría. Entonces lo que intento es que esto sea algo amigable, que se pueda entender, que creo que sí que lo he conseguido. De manera que estas teorías un poco más complejas del modelo número 1, modelo número 2, pues son expuestas, y luego pues bueno, se muestran también una serie de casos prácticos, como lo que os he enseñado de Arenales del Sol, pues nos enseñan otros casos diferentes de aplicación y resultados, y existen, como he dicho, pues 2 versiones demo del software WEST. Y lo que aparece en esta pantalla pues son unos precios diferentes que se pueden aplicar excepcionalmente a los que habéis asistido a este webinar. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Porque Francisco Navarro me pide paso, pero no está bloqueado. Y yo creo que debe tener algún problema con el micrófono. No sé si igual si tiene alguna duda muy concreta nos lo puede mandar por el chat y le responderíamos. Aunque igual escribirlo es un poquito... No obstante, a todos esta grabación la habilitaremos tanto para vosotros como para las personas que demostraron interés, que fueron en torno a un total de unas 50 personas. Lo subiremos a nuestra plataforma y os enviaremos el enlace. No obstante, también vais a tener posibilidad de mandarle cuestiones que hagan mención a este webinar a Héctor, puntualmente para si tenéis alguna duda, tanto acerca de lo que él planteó o bien sobre qué se ven los cursos, ¿no? En la página web nuestra podéis ver un poco cuáles son los objetivos de cada curso y también evidentemente los programas, ¿no? Sí, por supuesto, podéis preguntarme cualquier duda a posteriori, podéis mandar un correo y por supuesto que lo que pueda contestaros, lo que esté en mi mano, os lo enviaré. No sé si tenéis alguno, estoy habilitando de nuevo los micrófonos, no sé si alguno de vosotros tiene alguna otra duda o algo que haga mención al webinar. Si no tenéis más preguntas, pues por mi parte, no sé, Héctor, si quiere decir algo más. Bueno, por mi pues parte, agradecer que Javier, hayáis participado. Por mi parte, agradeceros vuestra participación y espero que, bueno, que el webinar sea de interés para vosotros o despierte por lo menos un camino nuevo o que os lleve a avanzar en este tema de la modelización para mejorar profesionalmente en vuestros trabajos. No sé, Héctor, si te quieres despedir, si no... Sí, bueno, pues agradecer que me hayáis escuchado. Puede que en algún momento haya sido un poquito más tedioso, pero bueno, intento que pues bueno, mostraros un poquito las posibilidades de todo esto y nada, pues ya me conocéis y bueno, pues estoy a vuestra disposición para lo que se os ocurra que pensáis en los que puedo ayudaros.